Bendiciones, ¿cómo están? Tengo el grato honor de dirigirme una vez más a ustedes, hermanos, dándole la gloria y la honra a Dios y dándole gracias por permitirme estar un día más aquí con ustedes y compartir esta palabra de Dios que es buena, que es una palabra que la necesitamos para poder vivir. El tema que quiero compartir hoy es escogidos para ser más que vencedores. Y este tema lo saqué de Romanos 8:37, donde dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos leyendo la carta de un hombre que estaba bien claro en lo que estaba hablando, porque era un hombre que había pasado, que había padecido por causa de Cristo. Un hombre que había sido perseguido, que había sido golpeado, que había sido encarcelado, que había sido pasado por el fuego, por el agua y por un montón de situaciones en la vida de él para probar su fe, para purificar su fe y para llevarlo al nivel que Dios quería llevarlos. Porque si nosotros leemos todo el capítulo 8 de Romanos, él está hablando de lo que significa vivir en el Espíritu. Hubo un tiempo en mi vida donde yo pensé que vivir en el Espíritu era tener algún don. Era tener una manifestación de Dios en la vida de uno. Pensé que eso era todo, el vivir en el Espíritu. Pero poco a poco fui aprendiendo que muchas veces podemos tener dones y seguir siendo las mismas personas. Porque los dones no es algo que viene a nosotros porque lo hemos ganado o porque lo merecemos. Los dones vienen dados como regalos de Dios, como herramientas para las cuales nosotros vamos a servir a Cristo, y ellas van a manifestar ese poder de Dios. Para eso son los dones. Entonces, poco a poco, a medida fui conociendo la palabra de Dios, fui adentrándome en esa revelación, fui siendo enseñada, fui siendo entrenada y capacitada, me fui dando cuenta que vivir en el Espíritu es mucho más que eso. Vivir en el Espíritu es despojarnos completamente de nuestra vieja naturaleza que está viciada, dice la palabra, conforme al mundo, y empezar a vivir de acuerdo al diseño de la vida de Dios. Entonces él está hablando de que somos más que vencedores. Un vencedor es alguien que vence algo, pero él está hablando de ser más que vencedores. ¿Y por qué dice eso? Porque él sabía que había muchas batallas que pelear, había muchas guerras que ganar, que nos teníamos que enfrentar a situaciones que iban a parecer más fuertes y hasta imposibles de poder verlas solucionadas, pero que si nosotros estábamos llenos del poder y de la presencia de Dios y Dios estaba con nosotros íbamos a poder ver la victoria en eso, ¿verdad? Como esto ha sido algo que no es nuevo, es algo que Dios siempre ha querido poner en el corazón de las personas a través de los tiempos, a través de los años. Recordemos cuando aquellos 10 espías fueron a reconocer la tierra prometida. Eran 12, pero hubieron 10 de ellos que no pudieron ver lo que Dios quería que ellos vieran, que no pudieron percibir lo que Dios quería enseñarles. Y ellos regresan con un mensaje negativo y le dicen al pueblo, porque todo el pueblo estaba expectante, todo el pueblo estaba reunido, todo aquel pueblo estaba con aquel deseo, con aquel anhelo de saber qué era lo que estos hombres traían para decirle a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Empezar a decirle: la tierra es buena, y realmente es una tierra que fluye leche y miel, y realmente es una tierra que tiene buenos frutos, pero hay gigantes ahí.
y nosotros nos veíamos como langostas. Y todo el pueblo empieza a escuchar a aquellos hombres y empiezan a llorar y empiezan a renegar, empiezan a murmurar, porque aquellos hombres, en vez de inyectarles fe, en vez de inyectarles esperanza, confianza, porque ellos habían visto todo lo que Dios había hecho, empiezan a ver las cosas de manera negativa. Y Josué y Caleb dice que rompieron sus vestiduras y empezaron a decirle: no es así. Es cierto que ahí hay gigantes, es cierto, ellos empezaron a decir: es cierto todo eso, pero si Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan. Dios entregará a nuestros enemigos. Porque ellos habían visto a Dios pelear a través de los años. Ellos habían visto la salvación de Dios. Ellos habían visto todas las maravillas y lo que Dios es capaz de hacer cuando quiere liberar a su pueblo. Cómo Dios pelea por nosotros, cómo Él está dispuesto a destronar a las tinieblas, a enfrentarse a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a fin de liberarnos. Ellos tenían bien claro eso en su corazón. Pablo había entendido eso. Por eso él dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Ese de que dice por medio, está diciendo no es con su fuerza, no es con su sabiduría, no es con su inteligencia, es con el poder de Dios que se derramó dentro de usted. Ese poder que Cristo puso dentro de su vida, ese poder que puede traer libertad, que puede romper cadenas, que puede podrir yugos, que puede arrancar vicios, malas intenciones, malos deseos, y puede cambiar la mente, puede quitar el dolor, puede quitar todo argumento que el enemigo quiera poner en la vida de nosotros. Y estaba hablando un hombre que había sufrido. Porque sabe, yo a veces me pongo a pensar que es bien fácil hablar y decir un montón de cosas. Pero cuando nosotros estamos enfrentando una situación difícil, es ahí donde se pone a prueba si lo que decimos y lo que hacemos concuerdan. Entonces él está hablando de esto, de que somos más que vencedores. Y en el versículo 28 de Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces todas las cosas nos ayudan a bien choca con los argumentos que tenemos dentro. Porque nos ponemos a pensar: pero ¿cómo me va a ayudar a mí que mi hijo esté en rebeldía? ¿Cómo me va a ayudar a mí mis problemas matrimoniales? ¿Cómo me va a ayudar a mí el estar viviendo en escasez? Empezamos a argumentar todo, a preguntarnos, a cuestionar lo que estamos viviendo, sin darnos cuenta que todo eso nos va a ayudar para bien, porque Dios no se equivoca. Dios es un Dios que desde antes de escogernos ya sabía qué tipo de procesos necesitábamos. Él sabía todo lo que iba a pasar en nuestro corazón, las malas decisiones que íbamos a tomar. Y sabía que necesitábamos un proceso. Eso es como cuando vamos al médico y empieza a hacer exámenes y empieza a ver a dónde están los problemas. Y de acuerdo al problema, si él aplica la medicina. Dios no va a permitir algo que nos va a destruir. Dios va a permitir algo que va a provocar en nosotros un cambio. Que no lo entendamos, eso es natural, somos seres humanos. Pero a medida vamos avanzando en el camino de Dios, nosotros nos vamos dando cuenta que Dios es perfecto en todos sus caminos y podemos hablar con autoridad. Podemos decirle a las personas: aún en los momentos difíciles es necesario adorarle. Aún en los momentos difíciles es necesario creerle, porque es ahí donde Él se glorifica. Hay una palabra en Proverbios 15:15 que dice que todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. Cuando nosotros estamos afligidos, nuestros días son difíciles. Pero si hemos aprendido a contentarnos en cualquiera que sea la situación en la que nosotros estamos, entonces dice que tenemos un banquete continuo.
Pablo dijo que él había sido preparado en todo, a tener abundancia y a no tener nada. Dios lo había pasado por todos los desiertos que tenemos que pasar en la vida para probar su corazón, si había de guardar o no la palabra. Porque adorar a Dios cuando las cosas están bien es fácil. Pero adorarle y obedecerlo cuando estamos en una prueba, en medio de una lucha, en medio de una situación difícil, entonces ahí es donde Dios ve si realmente nosotros estamos aptos para ir al siguiente nivel. Porque dice la palabra que nosotros seremos transformados de gloria en gloria, para que el poder de Dios se vaya entronando cada día en nosotros y podamos ser esos instrumentos de bendición. Que donde sea que nosotros vayamos, nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestarse. Podamos ver sus maravillas, podamos ver milagros, podamos ver su poder operar. Porque seamos portadores de esa gloria. Entonces, ¿cuánto llega el contentamiento a una vida? El contentamiento es el fruto del proceso que nos enseñó el Señor a través del desierto de purificación, como el que hizo pasar a su pueblo. Sabemos que este mundo ya ha sido estructurado por las tinieblas. Han sido siglos y siglos y siglos que las tinieblas han estado gobernando el mundo entero. Y ellos ya tienen seccionado todas las cosas, ya tienen los demonios listos para operar, para moverse en las diferentes direcciones, a fin de tener al hombre preso, aprisionado, que no pueda avanzar, que no pueda crecer, que no pueda desarrollarse. Pero Dios tiene sus estrategias para sacarnos de cualquier situación en la que nosotros estemos, hacernos libres, entrenarnos, llenarnos de su poder, llenarnos de su unción, llenarnos de su sabiduría y usarnos como instrumentos de bendición. Si aquel pueblo, en vez de haber escuchado a aquellos 10, hubiera escuchado a aquellos 2 hombres, hubieran entrado y hubieran visto lo que Dios les había prometido. ¿Qué les había prometido Dios? Que iban a ser cabeza y no cola. Que iban a prestar, pero ellos no iban a quitar prestado. Que iban a comer de viñas o de granjas que ellos no habían plantado. Que iban a vivir en casas que ellos no habían hecho. Esa era la promesa de Dios. Pero el escuchar a gente sin fe, gente que de repente no había sido renovado en todo el proceso, los llevó a ellos al fracaso. Por eso, amados, quiero decirles que para nosotros, los que nos gusta predicar la palabra, tenemos una gran oportunidad de poder edificarle a la gente, de poder edificar las vidas de las personas con la palabra de Dios. Ser esos canales por medio de los cuales Dios pueda hablar. Ser esos canales que lleven un mensaje, no del alma, ni de la mente, ni de la razón, ni de filosofía, ni de ninguna otra fuente, sino de Dios. Porque esa es la palabra que verdaderamente tiene el poder para hacer que todo cambie y funcione de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, todo este proceso de pruebas y de tribulaciones tenía un propósito, que lo podemos ver nosotros en Deuteronomio 8, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, donde Dios empieza a recordarle al pueblo todo lo que había vivido y todo lo que había pasado, y que el único propósito de eso había sido probar cómo estaba su corazón, si le iba a servir o no, si al momento de que fuera bendecido y que fuera enriquecido se iba a olvidar de Dios o si iba a seguir siendo lo mismo. Debemos comprender que Dios quiere que seamos más que vencedores, y que la lucha más intensa en nuestro corazón, y que hay luchas intensas en nuestro corazón, y Él sabe qué cosas tiene que derribar dentro de nosotros, y Él va a usar el mejor método para vencerlo, porque para eso viene una prueba, para vencer algo que está dentro de nosotros, que está entronado, que no nos deja ser como Dios quiere que seamos, que nos hace ser gente que busca caminar conforme a como piensa, como siente, y no como Dios quiere que caminemos.
Vemos ejemplos de esto en la palabra, y uno de los ejemplos más grandes que tenemos fue el proceso el que Dios llevó a Nabucodonosor, aquel rey de Babilonia, a quien un día Dios le entregó poder, autoridad y gloria. Y muchos pueblos, muchos reinos fueron sometidos bajo él. Y se hizo como una potencia a nivel mundial. Y Dios hablaba con él, porque él tuvo un sueño donde Dios le mostró lo que iba a acontecer desde su tiempo hasta el tiempo del fin. Dios quería que él supiera que había un Dios. Y pasaron tantas cosas en su reino que le hicieron ver que Dios era el Todopoderoso, que no era nadie. Una vez, por el no entender él el sueño que Dios le había dado, mandó a hacer una estatua con todas las características de su sueño para adorarla. Y sabemos lo que pasó. Él dio un decreto y dijo, cualquiera que no adore a esta estatua cuando suenen los tambores, dijo, quémenlo. Métanlo al horno de fuego, que se haga chicharrón. Con amenazas de esa naturaleza, ¿quién no iba a adorarlo? Aunque no quisiera, lo iban a adorar porque el miedo a morir. Pero vieron 3 jóvenes valientes que desafiaron a este rey. 3 jóvenes que estaban llenos de la presencia de Dios. 3 jóvenes que tenían la convicción y que sabían quién era Dios. Y le dijeron, hay 3 jóvenes ahí que no quieren adorar a tu imagen. Tráiganlos, dijo, y calienten el horno 7 veces. Y si ellos no se arrodillan, métanlo adentro. Y estos jóvenes tenían una convicción de quién era Dios. Y ellos le dijeron, aunque nos quemes, aunque nos metas ahí, no vamos a adorar a tu Dios, porque solo hay un Dios que tiene que ser adorado, y es Jehová, el Dios de los ejércitos. Y aquel rey se llenó de ira, se llenó de enojo, y dijo, amárrenlo y métanlo, y caliéntenlo 7 veces más, dijo. Ellos querían haber hecho chicharrón ahí. Pero todos los que somos lectores de la palabra sabemos qué es lo que pasó. Aquellos que lo empujaron fueron los que se hicieron chicharrón. Ellos adentro lo único que sufrieron fue liberación. Se quemaron las ataduras. Entonces Dios sabe a qué proceso nos lleva. Ningún proceso va a venir a nosotros para destruirnos. Todo proceso va a venir para que la gloria de Dios se manifieste a través de ese proceso. Cuando este rey miró dentro del horno y miró que no eran 3 sino 4 y uno que parecía hijo de dioses, dijo, porque ahí estaba Jesús con ellos, los mandó a sacar y miró que no tenían olor a humo. Y entonces cambió su ley y dijo, cualquiera que no adore al Dios de estos hombres, su casa se ha convertido en basurero. Porque la revelación nos cambia. Porque cuando nosotros conocemos quién es el Dios al que nosotros le servimos, nuestra fe se activa, nuestra fe se hace fuerte y nos convierte en más que vencedores. Y después de todo eso, Dios le vuelve a hablar y él vuelve a tener otro sueño, donde él vio un gran árbol, dice que era cortado y que fue encadenado y al cual se le dio un tiempo. Cuando el profeta Daniel escucha el sueño, le dice, haz todo lo que tengas que hacer con justicia, le dijo. Este sueño no sea para ti, sino para tus enemigos, porque aquel hombre entendió que era un trato de Dios fuerte. Y bueno, todos sabemos que llegó un momento donde su corazón, al ver tanta gloria, se llenó de vanagloria, se llenó de orgullo, y él dijo, todo esto lo hizo con mi sabiduría, y se sintió grande. Y entonces el sueño se cumple. Y le es quitada la gloria, la inteligencia y todo, y él queda como loco, como bestia, dice la palabra.
que la lluvia lo mojaba y el sol como un animal sin entendimiento, sin sabiduría, sin gloria, sin nada. Le creció el pelo, dice, como plumas. Aquel rey que se manejaba ahí con toda su gloria, con todos sus lujos, llegó a ser como nada. Pero cuando se cumple el tiempo, porque Dios no todo el tiempo lo va a tener en un proceso a uno, lo va a tener en el proceso hasta que uno entienda qué es lo que Él quería enseñarle. Cuando llegó el tiempo, dice que Él mira hacia el cielo y reconoció que la gloria y la honra era de Dios y que nadie puede hacer nada si Dios no se lo permite que lo haga. Y glorificó a Dios y exaltó a Dios y adoró a Dios. Después de ese proceso, ¿usted cree que este rey iba a permitir que el orgullo siguiera gobernando su corazón? Se iba a humillar porque se iba a acordar por dónde Dios lo había traído. Entonces por eso es que yo le digo que cada proceso tiene un propósito en la vida de nosotros y no tenemos que renegar, no tenemos que llorar, sino orar para que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere que aprendamos. Yo recuerdo que pasé 3 años en un proceso donde los pasé llorando todos los días. Situaciones difíciles. Pero cuando llegaron los 3 años, lloré y le dije a Dios tantas cosas y renegué por todo lo que yo estaba pasando. Pero Él me habló directamente y me dijo: todo esto lo pasaste porque yo quería que aprendieras una sola cosa, que yo tengo que ser el primero en tu vida. De ahí nada. Porque a veces, amados, nosotros ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que podemos llegar a ser, o en una persona. Y si eso no se está dando a la manera de nosotros, entonces nosotros no nos sentimos bien. Pero cuando Dios tiene el primer lugar, sabemos que todas las cosas van siendo añadidas. Dios va arreglando todo lo que tiene que ser arreglado. Dios va acomodando en el lugar correcto y haciendo las cosas como Él quiere. Pero yo no entendía. Y desde ese día mi vida cambió. Y yo le dije: Señor, no vuelvo a renegar. Haga conmigo lo que usted quiera y enséñeme, porque yo no sé nada. Después del proceso que pasó Job, cuando Dios empieza a hacerle un montón de preguntas y le dice: ¿quién es ese que está oscureciendo el consejo? Hablando palabras sin sabiduría. Porque cuando nosotros estamos en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la prueba, renegamos y nos enojamos. Y empezamos a decir cosas que no tenemos que decir. Y dijo Job: tapo mis oídos y tapo mi boca. ¿Qué voy a responderle yo al Todopoderoso? De oídas, le dice, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él era un hombre que estaba buscando la justicia, la santidad. Él era un hombre que se había esforzado, dice que hasta había hecho pacto con sus ojos y con sus manos para no para no pecar contra Dios. Pero aún así tenía situaciones dentro que tenían que ser arregladas. Entonces, cuando nosotros estemos en un proceso de prueba, no reneguemos, sino que entremos en esa búsqueda, digámosle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Hay que darle gracias a Dios, aunque usted no lo entienda. Pero ese proceso va a provocar algo bueno en su vida. Nuestra mayor lucha son todas esas cosas que quieren gobernar nuestro corazón, aun cuando hemos renunciado a ellos. Porque quizás ya no queremos hacer ciertas cosas, pero nuestro corazón insiste en querer hacerlas. Y voy a hablarle de alguna de ellos: los celos. Hay personas que no pueden evitar sentirse mal cuando Dios bendice a otros.
o son tan inseguros que siempre están pensando mal de toda la gente y no confían en nadie. La envidia. ¿De dónde nace la envidia? De un corazón que no está satisfecho, que no se puede satisfacer con nada porque hay tantos vacíos que llenar. De ahí nace la envidia, los pleitos, las contiendas, las disensiones, la ira, el enojo, el orgullo, la avaricia, la malicia, las malas intenciones y tantas cosas que se ligaron al corazón de nosotros desde que fuimos formados, y crecieron con nosotros y nos acostumbramos a ellas y las practicábamos en nuestro diario vivir. Y por eso en Efesios 4:22 dice que es necesario despojarse del viejo hombre, porque todas estas cosas pelean contra el Espíritu de Dios en nosotros y no nos dejan crecer, según Romanos 8, del 7 al 8. Si vivimos en la justicia de Dios, el Espíritu está vivo dentro de nosotros. Pero si todavía estamos viviendo a la manera de nosotros, entonces todavía no estamos viviendo en el Espíritu. Entonces es ahí donde Dios nos va a someter a situaciones donde tenemos que pelear. Porque 3 son los enemigos que tenemos, dice la palabra: la carne, el mundo y el diablo. Y hay una con la que más luchamos, que es con la carne, porque es parte de nuestra naturaleza, la que tiene que ser crucificada todos los días para que la gloria de Dios se pueda manifestar en nosotros. Así que esta es la meditación que yo quería compartir con ustedes en este día. Espero que sea de bendición, que su fe se active, que si usted está pasando una prueba, una situación difícil, que no se desanime, que busque más a Dios, que se entregue más a Él, que recuerde que todos los héroes de la fe pasaron situaciones difíciles, pero ellos pudieron ver la victoria y hoy son llamados los héroes de la fe. ¿Y a quién se le llama héroe? A alguien que hace algo y que deja un legado para otros. Nosotros fuimos llamados para dejar legados a nuestros hijos, a las personas que Dios nos ha permitido de repente que estén bajo nuestro liderazgo. Tenemos que ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. No es con su fuerza, no es con mi fuerza, no es con nuestra inteligencia, es con la unción del Espíritu de Dios operando en nosotros. Así que espero que esta palabra pueda activar su fe, porque ese es el propósito, que la palabra active la fe y que nos convirtamos en esas personas que Dios quiere que seamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en una próxima enseñanza.